Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí el día de hoy con el maestro Lobsang y vamos a estar platicando acerca del tema del miedo, pero primero me encantaría que te presentes, que conozcan de tu trayectoria y por qué nos vas a hablar desde la visión del budismo. Bueno, muy bien. Pues buenas tardes. Pues mira, he tenido la oportunidad de estudiar con maestros durante los últimos 20 años, más o menos, ¿sí? Y bueno, lo que sé del budismo, pues gracias a lo que he aprendido de ellos, a lo que me han compartido. Tuve la oportunidad de irme a vivir al extranjero, tomar los votos monásticos, los votos de monje, por 10 años. Y tuve también la oportunidad, bueno, la ordenación, los votos mayores me la recibí del 14º Dalai Lama en Dharamsala, en India. Y bueno, después regresé a México, mi maestro, bueno, me sugirió hacer otros proyectos y bueno, y después pues he tenido desde que conocí el Dharma, las enseñanzas, pues he tenido la fortuna pues de tener la guía de mi maestro y de distintos maestros también de otras tradiciones. Y bueno, pues por eso quizás puedo compartir un poquito de lo que es el budismo, ¿no? Por eso. Un poquito mucho, diría yo. Y pues vamos a empezar con la entrevista. Vamos a empezar con una pregunta general acerca de cómo podemos entender lo que es el miedo. El miedo, sí. Curiosamente, cuando uno estudia la parte, bueno, te decía que la tradición budista es tan amplia y me atrevería a decir que no hay nada de, hasta ahora, yo no he encontrado nada de nuestra experiencia humana que se le escape al Buda, a la presentación que dio el Buda de la realidad, ¿no? ¿Sí? Cubre prácticamente los ángulos, o sea, todos los ángulos hasta ahora, ¿no? Quizás más adelante cuente algo que no, pero... eh, pero cuando uno estudia la parte de lo que llamamos psicología budista, que es la mente, los factores mentales, ¿no? Que viene de un apartado del budismo que es el Abhidharma, ahí estudia los distintos factores mentales o eventos mentales que tenemos todos, y curiosamente el miedo no aparece como en la lista. ¿Y por qué no aparece? Porque bueno, los factores mentales tienen pues su definición, cómo aparecen, cuáles son sus características. El miedo no aparece porque está relacionado con muchas otras emociones aflictivas. Ok. ¿Sí? Está relacionado, por ejemplo, el miedo está relacionado con el apego. ¿Sí? El miedo surge cuando tenemos peligro de perder nuestro objeto de apego o de que cambie nuestro objeto de apego. Surge el miedo, la ansiedad, ¿no? Con ello viene también la depresión, a lo mejor, ¿no? Y siempre tienen una característica, las emociones aflictivas tienen una característica, siempre están centradas en uno mismo, en el yo, en mi bienestar, en el aferramiento a lo mío. Entonces, cualquier emoción aflictiva que describamos, incluida el miedo, el apego, el enojo, los celos, etc., están todas relacionadas con el aferramiento al yo, con la importancia, la sobreexageración que le damos a nosotros, a nuestro bienestar, a nuestro, no nada más bienestar, sino a nuestro, pues una actitud autocentrada, digamos, ¿no? Porque el bienestar general está bien, que busquemos el bienestar, pero a nuestro bienestar sin importar pasar sobre otros, sobre el bienestar de los demás, ¿no? Por ejemplo, el miedo, todas las emociones aflictivas, podría decir, están relacionadas con el miedo, ¿sí? El miedo a tener un vacío, por ejemplo, que llenar. Okay. Pero entonces, ¿el miedo puede surgir por sí solo? O, porque desde lo que estás diciendo entiendo que primero surge otra emoción y luego aparece el miedo como secundario, o puede surgir también como primario. Pueden surgir a la par, ¿sí? De hecho, hay dos tipos de miedo o dos tipos de temor que se identifican. Uno sería un temor inteligente, un temor sano o inteligente, que es el que nos impide que cuando crucemos la calle no nos volteemos y nos
atropellen, ¿no? Es un temor inteligente. Sí. Como estar alerta, ¿no? Sí, no le llamamos miedo, pero es como una especie de estar alerta, exacto. Sí, como una especie de prevención. Anda. O cautela. Y luego tenemos el miedo aflictivo, que es este que te digo, que va relacionado o surge a la par de muchas otras emociones. Puede ser el enojo, los celos, el apego. Está muy relacionado con el apego, de hecho, el miedo aflictivo. Ahora, hoy en día, con todos los movimientos que han sucedido a nivel colectivo, digamos que ha surgido mucho el miedo en las personas o se ha hecho más visible, ¿no? Porque no es que no existiera antes, sino que se hizo más visible de alguna forma el miedo. ¿Cómo podemos observar desde la visión del budismo todo este movimiento en donde viene una pandemia y surge el miedo por todas partes? Pareciera que estamos vomitando miedo. Ah. Sí. Sí, yo pienso, aquí es importante, yo creo, una enseñanza fundamental del Buda, que es el camino medio. Uh-huh. Él dice que tenemos que tener una actitud balanceada. Por un lado, hay situaciones en las que, en el caso de la pandemia, hay situaciones de irresponsabilidad, ¿no? En cuanto a ideas que hay una... no, en general, bueno, yo creo que esto viene, antes de entrar a este segundo tema, a la gente no nos gustan dos cosas, ¿sí? Que nos digan qué hacer, sentirnos controlados. Uh-huh. ¿Sí? Muy de acuerdo, sí. Y cuando nos sentimos controlados, ¿sí? Esa idea que tenemos, entonces nos gusta sentirnos como libres, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Que en nuestra idea, en nuestra fantasía, porque en realidad no somos libres, pero bueno, en nuestra fantasía nos gusta sentirnos libres. Y que el hecho de que alguien nos intente controlar, ya eso nos produce en nosotros ansiedad o nos produce una serie de emociones incómodas. Entonces surge la pandemia y tiene que haber un cierto control a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, ya eso no nos gusta mucho, que nos están controlando, que ponernos, que quitarnos, uh-huh, cuando no salir, todo esto, ¿no? Y entonces la mente empieza a maquinar una serie de ideas, uh-huh, ¿sí? Por un lado, que subestiman la situación, uh-huh, y por lo tanto dicen, no tengo miedo a nada. Sí, a mí no me pasa nada, yo soy inmune. Exactamente, uh-huh, no me voy a enfermar, lo que sea. U otra es lo opuesto, entra en un pánico, uh-huh, tremendo, que cualquier cosa, ya la gente... Yo me acuerdo que cuando vas al súper tienes hasta miedo de toser porque no puedes cubrebocas porque no te traen a voltear a ver, ¿no? Uh-huh. Y te estornudas o toses. Pero entonces el camino medio es muy importante, ¿no? Y tener en cuenta, y el miedo en el caso de la pandemia, yo creo, y de cualquier situación, pero ahorita lo vemos más palpable, viene por el hecho de no reflexionar en la impermanencia, en la transitoriedad. Uh-huh. ¿Cuánto hablamos en el budismo todo el tiempo de la impermanencia, de la transitoriedad, de la muerte? Y cuando surgen las situaciones en las que nos vemos expuestos, todo el tiempo estamos expuestos, pero como no sabemos, sí, los tenemos como acá atrás, según nosotros, controlado. Cuando vemos algo que no está tanto en nuestro control, uh-huh, entonces pues, surge este temor y no hay camino medio. O nos vamos a la actitud de yo no tengo nada, o la pandemia no existe, o es un complot para controlar, o no sé. O nos vamos al otro extremo de que queremos detener todo, ¿sí? Hasta que esto se cure, uh-huh, pero pues en realidad, siendo prácticos, no podemos encerrarnos para siempre, ¿no? Bueno, algunos cuantos que quieran hacer retiros, sí, ellos están... un año entero de retiro, por favor. ¿Sí? Pero yo soy de la idea de que este miedo que ahorita vemos como muy, digamos, muy expuesto, no es que no existiera antes, sino que digamos que ya había un miedo interno y simplemente vino una situación externa a que lo sintieras más, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí no hay nada nuevo que esté surgiendo, sino que simplemente vino un factor externo a empujar un botón que ya estaba ahí presente. No sé si tú también lo veas de esa forma. Sí, así es. Es un catalizador para que surgiera de manera exponencial lo que todos tenemos ahí latente, ¿sí? Que tocando el tema de la impermanencia, sería este factor de impermanencia que se hace más visible con lo de la pandemia, porque no es que, como dices, no es que
no existiera antes la impermanencia, ¿no? Uh-huh. O sea, pero la tienes ahí como en segundo plano y de repente ya se pone en primer plano y dices, órale, ahora sí, ¿cómo afronto esto? Sí, sí. Y bueno, también creo que es una buena oportunidad de nosotros para ver. El otro día estaba yo pensando las causas, ¿no?, que promueven esta experiencia, porque pues es algo que no se había tocado vivir, al menos a esta generación o las generaciones que tenemos. Creo que la fiebre española fue y fueron en algunos lugares más aislados, la pandemia más sonada bueno, en el siglo pasado, ¿no? Y yo pensaba, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá? Pues desde luego viene de causas colectivas. Y creo que una de las causas que yo estaba intentando identificar, creo que una era el trato que le hemos dado a otros seres, incluidos los animales, los humanos, ¿sí? Ha sido un trato muy hostil. Y creo que una de las causas de la pandemia, no la única, claro, pero una de las causas de tener que encerrarnos, de tener que vivir con esa situación, de tener que tener limitaciones, creo que en parte es eso, ¿no? La falta de, pues como de empatía hacia otros seres, ¿no? Ahora, ¿por qué existe la impermanencia? ¿Qué dice Buda acerca de esto? ¿Cuál es la razón por la que tenemos este factor o esta ley entre nosotros? Bueno, en realidad no hay un porqué de la existencia de la impermanencia, simplemente es una condición, es una característica de la realidad en la que vivimos, y el Buda simplemente lo que hace es explica o expone la realidad, o sea, lo que él observó. Entonces, la enseñanza del Buda no proviene de conjeturas que él haya hecho, o no proviene de una revelación que haya recibido de alguien. La enseñanza del Buda proviene de su experiencia sobre la realidad que nos rodea, ¿sí? Y en particular sobre los sellos o características que estampan la realidad. Y una de ellas, desde luego, es la impermanencia. Otra es la insatisfacción que producen las emociones afectivas, como el miedo y muchas otras. Otra es la ausencia de existencia absoluta de las cosas. Entonces, estas características que el Buda enumera son parte de la realidad en la que nosotros vivimos. No es tanto una cuestión de que el Buda haya, como tú dices, no, es algo que ya existía desde que el Buda lo haya expuesto. Ya existía y siempre ha existido la transitoriedad, la impermanencia. Es simplemente detalló, un ejemplo que pongo muy a menudo es el de Isaac Newton. Okay. Él no inventó la ley de la gravedad. Es la historia que descentró y cayó la manzana, y él simplemente observó qué acontecía y lo describió, ¿no? Claro. Entonces eso mismo hizo Buda. Observó y en base a lo que observaba se dio cuenta que existía. Se dio cuenta de que nuestra mente tiene una percepción errónea de ciertas cosas, nuestra mente se aferra a una serie de fenómenos inexistentes, que no sabemos, que queremos ser alguien que no somos, entonces que tenemos una distorsión, velos emocionales y cognitivos de la realidad. Entonces, eso fue lo que el Buda observó y lo describe, y sobre todo, más que describirlo, aparte de ello, presenta una metodología para superarlo, para eliminar, para que esa felicidad duradera que buscamos sea posible, no nada más sea momentánea, ¿no? Ahora, sé que esa metodología es bastante compleja, pero para alguien que a lo mejor no va a estudiar budismo a profundidad, ¿cuál sería la recomendación para poder, digamos, integrar la impermanencia en su día a día? La impermanencia es algo que podemos ver independientemente. Es más, si alguien acepta las características que el Buda describió, es alguien que es budista, pero no sabe, ¿sabes? No. Así decimos de broma. Hay budistas que no, hay budistas que no saben que son budistas. Y hay budistas que no saben que no son budistas, dice también. Ah, muy bien. Es otro. Pero nosotros en la realidad podemos ver la impermanencia, yo creo que en cualquier cosa. Cuando se rompe una taza y que nuestra mente se vuelve, cuando estamos en una reunión, y siempre hay reuniones en las que uno tira un vaso, la copa, algo se cae,
Sigamos integrando la impermanencia en esos detalles tan pequeños, ¿sí? Nuestra mente no se ve tan agitada, tan alterada cuando surgen detalles más grandes. Okay. Nuestra impermanencia al día a día, ¿no? Podemos verla a lo mejor, como es algo más sutil, vernos en el espejo diario no lo vemos, pero comparemos una foto de hace unos años con ahora, vemos la impermanencia, ¿no? Uh-huh. Podemos verla incluso cuando cae la hoja de un árbol, lo que sea, podemos verla en las nubes, la impermanencia, cómo van cambiando, los coches cuando van cambiando, ¿no? Cuando los programas de televisión y en nuestra mente, ¿sí? Uh-huh. Nuestra mente, cómo los pensamientos, por ejemplo, cuando surgen emociones negativas, no están siempre ahí presentes. Surgen, tienen un periodo de duración y luego cesan, vuelven, ¿sí? Entonces todos los fenómenos tienen esa característica, que tienen un surgir, una duración y un fin, un cese. Claro. Pero en esta parte, para que realmente pueda ser como ese, digamos, terminar ese ciclo, una emoción y que realmente pueda salir, tendría que haber este factor de observación. Pero no es cualquier tipo de observación, ¿o sí? ¿Cómo observamos un fenómeno para que realmente pueda haber una integración de ese fenómeno? Bueno, la impermanencia acontece incluso sin el fenómeno de la observación. En el caso de los pensamientos, uh-huh. Las personas cuando nos irritamos, nos enojamos, surge el enojo y después no duramos todo el tiempo enojados y luego nos damos cuenta o no, uh-huh. se baja, ¿no? Uh-huh. El fenómeno de observar las emociones o de estar, en tibetano le decimos una especie de como de alerta o cuidado, ¿sí? Que es como una especie como un policía, un factor mental que es como un policía que está viendo la calidad de tus estados mentales. Okay. Entonces la característica de nuestra mente es que puede verse a sí misma, es una característica, puede observarse. Entonces, que lo hagamos o no, pues ya es distinto y no siempre lo hacemos, a pesar de que conozcamos la técnica, hay veces que no estamos todo el día observándola, ¿verdad? No, entramos en modo automático, ¿no? Sí. pero el simple hecho de observarla ya es un gran paso, ¿sí? A veces tenemos éxito, a veces no tenemos éxito y no hay problema, ¿sí? De hecho, el Buda decía, una frase del Buda que me gusta, decía, no lo decía de otra manera, pero más o menos así decía, el idiota que se da cuenta que es un idiota va en el camino a la sabiduría. ¿Sí? Okay. El idiota que se cree sabio está en el hoyo, sigue. Entonces, él puede decir el necio, ¿no? Pero entonces el idiota que se da cuenta que es un idiota está en el camino hacia la sabiduría, porque ya reconociste que tienes, o el necio que se siente sabio, pues no tiene manera de ni siquiera observarse, porque siente que no hay nada que tenga que cambiar o que observarse, ¿no? Entonces, regresando al tema original, a lo del miedo, si tú observas que tienes miedo y reconoces que tienes miedo, ya estás en un paso a soltar ese miedo. Claro, porque si el miedo surge y nada más te paraliza, uh-huh. o te tiene la mente todo el tiempo en neurosis constante, pues uh-huh. No ayuda de mucho, pero cuando surge y lo ves y lo reconoces, te das cuenta que el simple hecho de observar el miedo, nada más observarlo, uh-huh. no quiere hacer nada, porque surge y que se quite, que se vaya, uh-huh. no, nada más que surja la emoción y vamos a ver estos tres pasos. Surge la emoción, surge el miedo, surge, tiene una duración y luego un cese. Uh-huh. Entonces esa observación te hace notar en tu experiencia, como no lo observamos, creemos que siempre está ahí, pero ya cuando lo observamos, vemos que surge, dura y cesa, y que esa misma, pues esa curva o esa subida, transcurso, uh-huh. No tiene existencia absoluta, o sea, no tiene como una existencia concreta a la que nos podamos aferrar. Eso te da espacio en tu mente, te da espacio y hace que tu mente se sienta como amplia, nos contacta con nuestra naturaleza, te hace como que tu mente se sienta más amplia. A veces tenemos éxito, a veces no, pero... Entonces podríamos decir que tener ese espacio de observación mental es, digamos, un antídoto para poder vivir una pandemia, vivir una impermanencia. Sí, claro. Sí, un antídoto muy práctico, muy palpable. Decía, de hecho, muchas veces
a veces cito, hay un principio que se llama el principio de la navaja de Occam, que dice, por lo general, de William de Occam, Guillermo de Occam, que era un filósofo inglés de hace muchos siglos, quizás muchos lo conocen. Él decía en este principio de la navaja de Occam, dice, por lo general, la respuesta más simple tiende a ser la correcta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta más simple de que exista tal cosa? Y hay una confabulación alrededor de ella y que nos hace tener nuestra mente ocupada. A lo mejor no es tan correcto. Y hay muchas, y tenemos también parte de nuestro miedo, es no reconocer que somos vulnerables. Porque no podemos controlar todo eso. Yo no puedo controlar que pongan cuarentena a la gente, o que nos pongan en cuarentena o no. Yo no puedo controlar que la economía tenga un declive. Yo no puedo controlar que unos se infecten y otros no. ¿Yo qué puedo controlar? Bueno, mis acciones, puedo controlar mi mente y pues lo que puedo intentar controlar. Lo demás, aunque no nos guste, no está en nuestras manos. Me encanta. Pues yo creo que podemos cerrar con ese último comentario. Muchísimas gracias, Lobsang, por venir, por este espacio. Y para todos los que nos están observando, muchas gracias por conectar y seguimos en conexión a través de este espacio. Namaste.